¿Cómo están? Eh, en esta ocasión vamos a comenzar con la práctica 3.7 que tiene que ver con ejercicios de gráficas. Entonces, lo primero que vamos a ver es muy posiblemente ustedes ya utilizaron las gráficas. Entonces, simplemente es un recordatorio. Vamos a hacer distintos tipos de gráficas. Adicional a este trabajo, van a encontrarse un archivo en PDF donde van a encontrar aquí las gráficas que deben de realizar. En este video pues vamos a ir explicando cada una de ellas y no importa los colores de las gráficas. En este Word o en el PDF puede que salgan de un color, pero en el Excel ustedes son los que deciden cuáles son las que requieren, ¿no? O sea, qué colores son los que ustedes ponen. Bien, en el ejercicio 1 tenemos una tabla con los meses enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, con dos productos diferentes y un total de ventas. Si se fijan, el primer gráfico que nos están solicitando es que realicemos un gráfico por mes. Este es de los gráficos más sencillos porque pues lo único que tenemos que realizar es seleccionar todo lo que es nuestra tabla. Entonces, como paso número 1, lo que hago es seleccionar toda mi tabla. Me vengo a la parte de insertar y posiblemente a ustedes les aparezca diferente que como a mí, pero todos tienen aquí la parte de insertar gráficos. Entonces, lo que queremos es una gráfica de barras, ¿sí? Lo primero que voy a venir pues es aquí a la parte de gráfica de barras. Incluso si yo le doy aquí gráficos recomendados, hay muchas veces que le atina el Excel y me da un gráfico que yo requiero. Entonces, en gráfico recomendado puede ser o seleccionar la primera opción de gráfico de barras, ¿no? Entonces yo le doy aquí y si se fijan, cuando yo seleccioné aquí el gráfico, él me está seleccionando con diferente tipo de color lo que son los datos del gráfico. Entonces con eso me estoy dando cuenta que está tomando los títulos, los meses y los datos. El título del gráfico pues hay que darle doble clic aquí. Con eso modificamos el título y sería un gráfico por mes. Ahora ya va a depender de ustedes en la parte de arriba, que es la personalización. Depende de cómo lo quieran ver ustedes, ¿no? En el color, en la forma, qué es lo que quisieran ver. Si se fijan, no me están pidiendo nada más, simplemente el gráfico, pero si se llegara a solicitar algo extra, lo puedo agregar aquí, que dice agregar elementos del gráfico, donde son como ejemplo los títulos del eje, que yo puedo poner aquí los títulos, un título horizontal. ¿Cómo lo quitaría? Pues vuelvo a seleccionar el donde le di clic. Y en las etiquetas de datos, pues son lo que yo le voy a poner de los datos que están en la tabla. Como ejemplo, si yo le pongo aquí arriba, si se fijan, me pone los datos que hay aquí. Esto es si me lo piden, en este caso no me lo están pidiendo. Entonces, pues lo puedo quitar. Muy bien, ahora en el siguiente gráfico me piden que sea un gráfico enero, febrero y marzo, que serían los 3 meses, pero ahora con un gráfico que sea de barras apiladas. Entonces, por lo tanto, voy a seleccionar todo esto que es el mes, producto 1 y producto 2, solamente esas partes. Y me voy a venir aquí a la parte de insertar y busco si hay un gráfico recomendado. Entonces tengo aquí el gráfico, que sería pues este. Ya les mencionaba, depende de ustedes el color y el tipo del gráfico que ustedes quieran. En este caso, lo único que nos faltaría cambiar
pues es el título del gráfico, que lo pueden hacer dándole doble clic. Y para nuestro título es gráfico enero, febrero, marzo. Ok. Y con esto estaría terminando lo que es la parte número 2, o más bien lo que es el gráfico número 2. Lo siguiente es tener una ecuación cuadrática en Excel. Entonces, esto lo que me va a hacer pues es tener una gráfica del tipo parábola, y lo que tengo que realizar pues es la fórmula, ¿no? Aquí hacerlo en Excel para que me pueda dar la gráfica. Entonces tenemos la fórmula acá arriba, y lo que vamos a hacer pues va a ser completar toda nuestra tablita, ¿no? Entonces, para ello lo que vamos a tratar de completar pues es primero completar la fórmula para poder hacer nuestra gráfica. Entonces, lo que debo de hacer es seguir lo que es la fórmula. Déjenme cerrar esa ventanita. Y ahora voy a poner la fórmula. Entonces, la fórmula es que esto es igual a, nos dice A, entonces sería esto, ¿no? C2. Pero a C2 tengo que ponerlo con referencias absolutas. Recuerden que si le dan a su teclado F4, si es una computadora de escritorio, o función F4, les va a convertir automáticamente ahí en signos de pesos. De lo contrario, pues ustedes pueden ponerlo como normalmente se hace, ¿no? Entonces, ahora vamos a multiplicar eso. Nos dice por la potencia, o sea, x a la potencia, ¿no? Entonces voy a utilizar la fórmula de potencia. Entonces es potencia, y voy a poner el número. El número sería B7, que sería ese es el número de X. La potencia es 2. Cierro el paréntesis y ahora voy a sumar B. Entonces, más B. Y lo tengo que poner con referencias absolutas, porque si no, a la hora de arrastrar me va a dar un error. Entonces ya le puedo dar enter y puedo arrastrar mi fórmula hasta el final. Listo. Entonces, si se fijan, tengo el mismo resultado arriba y abajo, que sería 310 y 310. Con esto ya me va a dar una gráfica de parábola. Entonces, lo que restaría pues es de que yo seleccione los datos y que inserte la gráfica del tipo parábola. Vamos a ver si nos da algún recomendado, y aquí está. Es un gráfico de dispersión, pero también lo pueden encontrar aquí, o más bien ese en la parte de abajo, que van a ser estos. Va a depender de si lo quieren con puntitos, perdón, si no lo quieren con puntitos, y le pueden poner aquí pues ya el estilo que guste cada uno. Para que se vea como un poco más delgada, pues hay que hacer el gráfico hacia abajo y revisar qué nombre nos ponen, que es gráfica de parábola. Entonces
bastará con que le den doble clic aquí a la Y y cambiar el nombre por gráfica de parábola. Y con esto terminar lo que es este ejercicio. Bien, ahora el ejercicio número 3 nos pone dos fórmulas cuadráticas. Las fórmulas cuadráticas vienen aquí en el ejercicio 3 y nos da la tabla ya llena y nos da este tipo de gráficas que tenemos que hacer, graficar las dos operaciones de forma cuadrática. Entonces, si se fijan, el tipo de gráfica es similar, no son iguales y nos da un tipo de gráficos diferentes. Entonces, vamos a realizar aquí el llenado y vamos a seguir aquí según tengamos la fórmula, ¿no? Recuerden que vamos a tener que utilizar referencias absolutas y relativas. Entonces, para esto debo de poner que esto es igual y puedo utilizar aquí la fórmula de potencia, ¿eh? Y luego el número, que sería X, aquí voy a poner que solo quiero la columna fija, que sería la B 7. Luego la potencia es 2, cierro el paréntesis y lo voy a sumar. Ahora Y, que sería otra vez la fórmula de potencia. El número, pues en este caso sería en el C, pero con referencia relativa, C6. Y coma sería 2, que es la potencia 2. Cierro el paréntesis y así es como queda la fórmula. Lo que me restaría a continuación, pues sería que yo arrastre la fórmula dependiendo a qué es lo que más me agrade, primero a la derecha o hacia abajo. Entonces ya va a depender del gusto de cada uno de ustedes, pero lo pueden, digamos, recorrer primero hacia aquí, hacia la derecha, y una vez que ya está ahí, lo recorren hacia abajo y con esto llenan la tabla. Entonces voy a llenar mis dos fórmulas para posteriormente hacer la gráfica. Esta fórmula es igual, es idéntica a la de arriba, únicamente pues lo que voy a cambiar es el número de columnas y filas y lo voy a restar. Entonces esto sigue siendo lo mismo, voy a poner que esto es igual a potencia de número, entonces que sería la X, y la X está en, quiero conservar la columna fija en B20, coma, la potencia es 2, cierro el paréntesis, lo resto y vuelvo a poner la fórmula de potencia. Ahora el número pues sería en la fila C y lo que quiero fijar es la fila, que sería la fila 19. La potencia sigue siendo 2, cierro el paréntesis y le doy enter. Entonces, igual como lo hice en la parte de arriba, arrastro hacia la derecha, luego hacia abajo
Y ahora sí, ya llené lo que serían mis dos tablas. Para hacer la gráfica, lo que tengo que hacer es únicamente seleccionar la parte de adentro, No voy a seleccionar más porque si no, no me va a funcionar. Y venirme pues a la parte de insertar. Y vamos a utilizar los gráficos que serían tipos gráficos de área. Más bien pues de superficie, perdón. Entonces tenemos aquí el gráfico de superficie. Lo seleccionan y aquí tienen ya su gráfica. Su gráfica cuadrática. Únicamente pues ya ustedes le cambian el estilo. Y si lo recorren un poco hacia la derecha, o sea, hacerlo un poco más chico, pues ya se hace un poco más curveado, ¿no? O más hondo aquí. Basta con que ustedes le cambien el título para que diga gráfica cuadrática. Y para el siguiente gráfico es el mismo procedimiento. Hay que seleccionar todo lo que es la gráfica, venirnos a la parte de insertar y vamos a utilizar otra vez el gráfico. ¿En qué parte lo encontramos? Aquí está. Gráfico de superficie. Entonces pues ahí tenemos ya nuestro gráfico. Ustedes le cambian el color y le ponen aquí el título de gráfica cuadrática negativa. Bien, una vez que terminamos esta parte, pues vamos a revisar lo que es lo que sigue. Y pues tenemos aquí en el Word que tenemos una hoja llamada datos ejercicio 4 y vamos a tener que realizar ciertas gráficas que nos están dando. La ventaja pues es de que ya tenemos lleno todo lo que es pues básicamente los datos. Entonces bastaría con pues simplemente llenar o seleccionar los datos que cada una de las tablas. Entonces tenemos aquí como primero comunidades vendidas en formato horizontal, luego vertical, que son las primeras que vamos a ir haciendo. Y para ello pues hay que pasarnos aquí a la parte del ejercicio número 4. De este lado nos dice cómo se sacó cada uno de los datos de unidades vendidas, ingreso por ventas, coste de ventas, margen bruto, total anual personal de ventas, comisión de ventas, total anual, costes fijos, coste total, beneficio y margen y beneficio. Entonces tenemos cada uno de los datos para poder sacar cada una de las gráficas. Entonces vamos a comenzar con la primera, que sería las unidades vendidas por trimestre. ¿Sí? Entonces tenemos 4 trimestres y es esto, ¿no? Lo que tenemos. ¿Qué tenemos aquí? Unidades vendidas por trimestre, nos dice. Entonces, ¿qué datos voy a seleccionar? Lo que tengo que seleccionar aquí, pues es esta parte, la parte de abajo, que es el total. Y voy a seleccionar esta otra parte de arriba,
Pueden utilizar la tecla Command para seleccionar estas dos partes, para que a ustedes les salga pues la selección de esos dos, y darle aquí a la parte de insertar. Vamos a utilizar un gráfico y voy a utilizar el de columna agrupada. Las tablas ustedes las pueden ir acomodando donde gusten, aquí a un ladito. Y pues va a depender ya de ustedes de los colores, ¿no? Si se fijan, aquí me muestra puros azules, pero le pueden venir a dar aquí a cambio de colores para que les muestre a lo mejor diferentes pues aquí opciones, y bastará con bajarle aquí para ver si les muestra algunas otras opciones, y si no se las muestra pues ustedes pueden cambiarle el color, que lo vamos a ver en una de las gráficas que está ahí más adelante. Entonces a esto hay que cambiarle el título a unidades vendidas. Y luego lo que nos piden es este mismo gráfico, pero de diferente forma. Entonces lo que yo puedo hacer es darle clic aquí al gráfico, darle control C y luego darle control V. Entonces con esto ya copié el gráfico, es el mismo gráfico, pero hay que cambiarlo. ¿Dónde lo podemos cambiar? Aquí en este icono que dice cambiar tipo de gráfico. Ocupo el de columnas, pero ahora ocupo este. Y pueden elegir en 3D o en 2D. Y pues si a ustedes les sale ahí que pueden cambiarle los colores, cámbienselos para que no sea el mismo y sea un poco llamativo. Con este terminamos estas dos gráficas. Bien, lo siguiente es que realicemos estas gráficas que tienen que ver con las unidades vendidas. Y bueno, nos pide también de lo que son los modelos y los trimestres, ¿no? Modelo 1, modelo 2, modelo 3 y de los 4 trimestres. Entonces vamos a sacar lo que son unidades vendidas. Entonces lo que voy a seleccionar es todo esto. No voy a seleccionar el total y voy a seleccionar esta parte de arriba porque me va a servir como dato para la cabecera de mi gráfica. Entonces hay que venirnos a la parte de insertar y vamos a buscar un gráfico recomendado. No nos lo da, pero entonces vamos a utilizar este gráfico que sería como apilado o columna agrupada para que nos dé los datos. Entonces ahí tenemos, son los datos iguales a los que nos pide ahí en el Excel, en el Word, perdón, o en el PDF en su caso. Y bastará con que pues vayan acomodando sus tablas al lado derecho. Hay que cambiarle el título
a lo que sería unidades vendidas. Con eso terminamos esta. Y ahora vamos a las ventas por modelo. Entonces aquí tenemos un distinto tipo de gráfico. Y vamos a sacar los datos. Entonces para este gráfico lo que voy a hacer es hacer lo mismo que el anterior. Lo voy a copiar porque analizando la tabla es lo mismo, pero vamos a ver si nos funciona cambiando el tipo de gráfica. Nos vamos a diseño del gráfico y vamos a seleccionar cambiar el tipo de gráfico. Vamos a utilizar uno de dispersión y ya ustedes elegirán aquí el que más les agrade. Ahora, bueno, podemos elegir este o podemos elegir este. Aquí tengo que tiene, todos son iguales. Tienen lo que son pues unas bolitas. Y pues aquí está agarrando una serie extra que es la del trimestre. La voy a dejar ahí. Entonces esto que son las como los iconitos, los vamos a cambiar. Hay que darle doble clic. Bueno, puedo seleccionar todos. Entonces para cambiarlos se van a venir aquí a la opción de el bote de pintura, a marcador, y tenemos aquí lo que es el opciones de marcador y tenemos el tipo. Entonces aquí ustedes pueden cambiar el marcador al que ustedes quieran. Aquí está, ahora sí, opciones del marcador, y debería de poder cambiarse. Ahí está, ya cambió. Y lo mismo van a hacer aquí con los otros, que sería cambiar el tipo de marcador a uno diferente. Bien, con eso estamos terminando la gráfica de venta por modelos. Ahora vamos a lo que es el margen bruto. El margen bruto tenemos que utilizar el ingreso por ventas, el coste de ventas y pues obviamente lo que sería el margen bruto. Entonces aquí lo que voy a seleccionar son estos tres: margen bruto, coste de ventas, ingreso por ventas. Y me voy a la parte de insertar. Vamos a insertar un gráfico. Y
vamos a utilizar el gráfico combinado que estaba en la parte anterior. Entonces, ustedes los acomodan de una manera que pues no estén amontonados. Hay que cambiarles el título del gráfico. Y ahora vamos a sacar los costes. Que es personal de ventas y costes fijos. Entonces es toda esta parte. Nos vamos a insertar. El gráfico, y este gráfico es apilado. Para ustedes les quedaría cambiar el título, cambiarle posiblemente de color, y ahora vamos a sacar aquí lo que son los costes en una gráfica de pastel. Para ello, que sería en esta parte, es este mismo gráfico pero con esto. Lo que voy a hacer yo aquí es insertar una columna, porque la voy a utilizar, ¿no? Entonces aquí abajo lo que voy a sacar va a ser la suma de todo esto para saber cuánto da. Entonces ahí tengo, es lo mismo que esto. Con eso, entonces yo ya puedo decir que esto es igual a lo que hay aquí multiplicado por 1 y dividido entre esto, y esto lo voy a poner con referencia absoluta. Me debe de dar un porcentaje, entonces este lo voy a cambiar a tipo de porcentaje y lo voy a arrastrar hacia abajo. Entonces la suma de estos es igual al 100%. Entonces para mi gráfico de pastel, lo que tengo que seleccionar es esto y seleccionar esta otra parte de la columna. Venirme a la parte de insertar y seleccionar el gráfico circular, y en mi caso pues un circular 3D. Bastaría aquí con seleccionar el tipo del gráfico y pues con esto les estaría mostrando ahí el porcentaje que es de cada uno de ellos. Entonces con esto terminamos lo que es los costes y nos faltaría sacar el beneficio. El beneficio es únicamente esta fila. Le voy a dar insertar y voy a utilizar una gráfica de barras.
que sería esta. Entonces ya lo tengo ahí, pero ahora me falta personalizarlo, que es lo que les decía con las otras. Si no le salieron colores, lo pueden personalizar. Entonces aquí yo le di, digamos, clic para que se seleccionaran, pero ahora tengo que pues cambiar el formato de la gráfica. Entonces si yo le vuelvo a dar doble clic, me va a mostrar esto. Y si se fijan, puedo seleccionar cada uno de ellos y poderlos modificar por cada uno, ¿no? Entonces lo que voy a hacer aquí es venirme al bote de pintura. Lo que quiero es un relleno con una imagen, que puede ser una imagen o una textura. Ustedes van a venir aquí a insertar y van a buscar dónde está la imagen. En la mía está en el escritorio, le doy insertar y luego se van a venir aquí en la parte de apilar. Entonces ya la barra cambió a monedas apiladas y lo pueden hacer con las otras que hacen falta, ¿no? Entonces yo le doy clic aquí, le doy clic afuera y luego allá adentro. Entonces ahora ya tengo seleccionadas todas las barras. Me vengo aquí al relleno y vuelvo a seleccionar con imagen o textura para que ahora se apliquen las monedas. Puedo dejar una sola moneda así, puedo cambiar esas, también la puedo aquí, la puedo poner a pilar. Entonces va a depender de lo que yo esté buscando, pero digamos esa sería la gráfica